Pues este sexenio se va cerrando y una de las grandes pendientes es el asunto de los periodistas, casos no resueltos. 50 casos en este gobierno y ninguno resuelto, ninguno, ni los más escandalosos, ¿no? Javier Valdés, por ejemplo, Miroslava Breach. Y en realidad del 2000 para acá son 144. Y en realidad una tasa de solución como del 96%, o sea, nada. Es que hoy les pido que me ayuden a dudar juntos sobre la falta de certezas. Dicen que no es tan importante conocer la verdad, sino las razones de la falsedad. ¿Por qué no se averigua nada? Pues justo son 55 casos de periodistas asesinados en el sexenio y pues no se resuelven pues porque nunca se resolvió ninguno de estos 55 y es bien fácil matar a un periodista pues porque lo matas y no pasa nada. ¿Sí? La gente te dice, ¿cuál es la diferencia entre un periodista y un ciudadano de pie? Pues es que eso iba, porque en realidad la tasa de resolución no es mucho mejor en otros casos. Vaya, sí en términos generales, pero la realidad es que tenemos una procuración de justicia bastante débil y ese es el problema general. A eso hay que sumarle muchas otras cosas. Por ejemplo, organismos que son de chocolate, ¿no? Ahí está la Fiscalía Especial, por ejemplo. Yo mismo tengo una experiencia poco agradable a lo largo del tiempo. Y tuve que recurrir a la Fiscalía. ¿Te persiguieron? Sí, viví un tiempo con un GPS en el tobillo y un par de guaruras, sí. ¿De plano? Sí. Eran tiempos del querido Genaro García Luna, era tiempo de Calderón. Y te metiste con un tema sensible. Me metí con un tema, ni siquiera yo dirigía Playboy en ese momento, decidí publicar un fragmento de un libro de Olga Warnat, y me tocó. Pero a lo que voy es que no es por la experiencia personal, lo que quiero decir es que hay organismos que están ahí sin cumplir su verdadera función. Yo tengo además otra duda, o sea, me queda clarísimo que lo que está sucediendo es múltiples violencias de muchas fuentes distintas y en ese sentido los periodistas no tienen un blindaje especial, ¿no? O sea, sufren las mismas que cualquier otro ciudadano, pero sí creo que sufren otras adicionales por su trabajo, como la que tú mismo acabas de describir, y en ese sentido hay que conectar de mejor manera las fuentes de las agresiones con las consecuencias de esas agresiones. En el sentido de que la corrupción es una de las razones por las que se ataca a periodistas. Mantener un halo de impunidad, gracias al silencio, es otra de las inspiraciones para atacar a periodistas. Y en ese sentido, las fuentes de la violencia, mezcladas con las consecuencias, lo que la sociedad pierde con un periodista silenciado, hace no que una vida valga más o menos, que creo que es un planteamiento... es un falso planteamiento, es una falsa lectura. Lo que creo es que la sociedad pierde mucho y los que causan las agresiones a los periodistas cuando están en impunidad sí tienen esta tendencia a reproducir después su violencia una y otra vez y otra vez. Ahora, sí voy a hacer una distinción que a veces merece la experiencia contarla. ¿Se acuerdan de Elogio de la ceguera? Este texto de Saramago, que es bellísimo. Pues lo conozco de nombre porque no lo he leído. Pues, valdrá la pena. Léelo. Que en algún momento lo leas y luego lo pases. Pero, a ver, es este grupo esta epidemia de ceguera que va dando en una sociedad, ¿no? Y de pronto todo el mundo en esa sociedad, que algo raro está ocurriendo, pierde la vista, excepto alguna persona. Más o menos lo que ocurre cuando empiezas a matar periodistas, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando en Tamaulipas? Pues quién sabe, porque ya nadie puede reportar nada. Entonces empieza la sociedad a moverse en la ceguera. ¿Y qué ocurre en Sinaloa? ¿O qué ocurre en Chihuahua? ¿O qué está ocurriendo en la Ciudad de México? Es aterrador. Es decir, es por sobrevivencia que necesitamos que esos ojos estén mirando la realidad. Porque si no, pues lo que sigue es la incertidumbre y el riesgo es altísimo. No, y justo uno de los estados donde más se agrede a periodistas casualmente es Veracruz, ¿no? Entonces, donde están pasando un montón de historias terribles de corrupción, de impunidad, de homicidios, de desapariciones, también se está agrediendo a los periodistas. ¿Por qué? Porque están tratando de visibilizar estas cosas, ¿no? Entonces, va de la mano una cosa con otra y como bien dice Miguel, no es que una vida valga más que la otra, sino que lo que hace un periodista o lo que hace un defensor de derechos humanos es distinto. Y entonces eso afecta a la comunidad en general. Sí, y las consecuencias que tiene a largo plazo, porque no solo no sabes, no conoces de la verdad, sino que además empiezas una suerte de acostumbramiento, digamos, que es bastante poco sano.
Y hay que a normalizar que eso ocurra. Normalizas zonas de silencio, que es esto que estamos describiendo, y hay puntos del país en donde no entendemos lo que está pasando. Y las redes sociales medio reportan, pero también no son periodismo, no son todas creíbles. Sí, a veces no sabes si es verdad o no. Y Diego Enrique Osorno tiene una metáfora en un libro muy cortito a propósito de un tío suyo que es sordo y después lo que significa el silencio en la vida de las personas y lo que significa el silencio derivado de las violencias, ¿no? Específicamente con los periodistas. Pero yo creo que hay otra consecuencia de esto, justo pensando en el largo plazo, pues hay que reconocer que en este país la capacidad de deliberación, de debate, de contrastación de ideas, pues en realidad es menor, ¿no? No tenemos una fuerte tradición de discusión pública, no es muy sólida tampoco la tradición periodística. Nos mentamos la madre re fácil. No, por eso es Pero distinto eso es a la justo, nada más contrastación llegas de a la ideas. mentada de Madrid ya. Me conté una anécdota muy bonita que a un tipo le avientan una copa de vino porque no está de acuerdo con lo que está diciendo y el tipo dice, te pido que dejes la digresión y me muestres tu argumento. Pero ahí justo yo creo que es parte también de esto, al no tener fuentes de información, pues la sociedad se está también como reproduciendo en esta forma de decir, pues agarrémonos también con la violencia verbal. O sea, creo que también en el largo plazo toda esta violencia contra los periodistas nos ha quitado instrumentos de mediación de la diferencia. Ahora, también es justo decir que los periodistas no somos santos, no somos ángeles y somos un muestreo de una profesión específica, pero de lo que pasa en la sociedad en general. Y periodistas hay buenos y hay malos, hay honestos y deshonestos, hay oficialistas y opositores, hay algunos que también, es justo decirlo, pues también están involucrados con las redes de crimen organizado. Pero a ver, ahí no es lo que nos distinguimos. Somos menos solidarios que otros gremios. A mí sí me sorprende. Yo creo que los médicos, los colegios de abogados, ¿no? Los arquitectos, tienen por lo menos colegian sus decisiones, se apoyan de una manera. Acá es impresionante. Es decir, el desprecio que hay, por ejemplo, del periodista chilango sobre el periodista que está trabajando en Tamaulipas, como, bueno, a eso les pasa porque algo han de traer detrás. No solo, y además es justo decir que la verdad es que uno recorre el país y diferentes estados y conversa con colegas y trabajan en unas condiciones tremendas. Que eso era justo otro punto que yo quería mencionar de la violencia. O sea, la violencia acá no solo viene del crimen organizado, no solo viene del gobierno, sino que también viene del medio en el que trabajas, porque la verdad, laboralmente, las condiciones son tremendas, o sea, te pagan una miseria por trabajar ahí, y cuando te agreden, el medio se echa para atrás y te dejan solo, aunque vivas en Culiacán, Sinaloa, y es como, arréglatelas tú, mijito, porque seguro tienes algo que ver. Puede ser que sí, como decías, pero también hay muchísimos casos donde no. Entonces, por supuesto, claro, literal es como, a mí que ni me involucren. Hay un caso en Puebla donde el dueño del medio mataron a una de sus reporteras y el dueño del medio dice, sí, seguro en algo andaba. O sea, ya es como... Y cuando le preguntan no sabe decir en qué. Exacto, pero nomás, Gabriela Vázquez, que la entrevistó justamente, decía, a ver, dime, cuando te atreves a decir en algo andaba, ¿qué sabes? Y acaba el tipo reconociendo que no sabe nada, que se le ocurrió responder esa barbaridad. Pero además es eso, trabajaba para ti y entonces tú le estabas pagando, aunque sabías que estaba relacionado con el crimen organizado. Es bien fácil aventar la piedra, justo ¿no? regreso a la idea de que las instituciones están en una fragilidad extrema para cualquier caso. O sea, el crimen que se cometa contra quien sea, por la razón que sea, prácticamente podemos considerar que no va a ser resuelto. Y ese vacío de explicaciones legales y de explicaciones institucionales sobre lo que sucede se llena entonces con prejuicios, con mentiras, con estigmatizaciones. A mí, lo digo con total franqueza, si un periodista estaba metido en algo y esa fue la razón por la que lo asesinaron, a mí me parece que la sociedad también tiene derecho a saber eso, no a suponerlo ni a intuirlo, a saberlo, que una investigación judicial lo demuestre. Es que si el no, problema es que no lo demuestra. Ya fueron víctimas de acoso, incluso pierden la vida y ya después de muertos siguen siendo víctimas, porque diría Yunes, ay, ese ni era periodista, era taxista. Ahí ese era un fotógrafo desconocido. ¿Quién sabe en qué piquero andaba? Es decir, ¿cuáles eran sus amistades? Tenía novio. Y empieza a decir, oiga, ¿con qué liviandad se atreve usted a revictimizar a alguien que ha vivido eso? Pero su familia. Claro. Sí, ¿no? Hay un documental, la verdad no se mata,
que está apenas justamente hoy, exhibiéndose en salas, probablemente en televisión en breve. Lo va a transmitir TV UNAM, es de La verdad no se mata, de Temoris Greco. Yo invité a Temoris al programa justamente para que nos cuente cómo hizo este documental, y algunos de estos fragmentos del documental van a pasar hoy aquí en Calle 11. Les agradezco mucho, hoy no fueron dudantes como otros, porque el tema merece esta observación y no puede ser que este gobierno se vaya sin un caso revuelto, uno solo sin resolver. Vamos a la calle y de vuelta, Temoris Greco en entrevista.